Buenas noches. En este mes de octubre de 2017 se cumplen 100 años de la Revolución de Octubre en Rusia. La revolución dirigida por Lenin, que duró unos 70 años con la creación de la Unión Soviética. Y yo diría que en los 2 últimos años, en lo que yo he llamado charlas, ha sido el eje de mis conversaciones y pensamientos, ha sido el socialismo real, el único que se realizó en la historia en esas dimensiones, dirigido por el Partido Comunista. El Partido Comunista creado por Lenin. Ahora bien, este sería el video número 50 de los que he realizado en los 2 últimos años. ¿Y por qué he hablado justamente del socialismo y el capitalismo? Porque es lo que nos afecta a todos, y especialmente en la actualidad, que es planetario, a los habitantes de este planeta, del planeta. Entonces, como nos afecta a muy pocos en forma muy beneficiosa y a la mayoría, es un sistema que no puede, por su propia estructura, por su propia filosofía, basada en el egoísmo, basada en la ganancia empresaria, en la separación de lo económico con lo político, lo económico en manos privadas y lo político en una pseudodemocracia. Obviamente no se puede, en una breve charla, analizar el sinfín en 200 países que están en 195 en las Naciones Unidas, representados en las Naciones Unidas. Cada uno tiene sus propias peculiaridades, pero todos dentro del sistema capitalista, salvo con la excepción de Corea del Norte, Cuba, y ya está. Entonces, ¿por qué digo estos 2 países? Bueno, Cuba aplicó el sistema socialista y ahora que lo están modificando en cierta forma. Los ex países socialistas, Vietnam, China, en Asia, y los ex países socialistas de África, que no podemos entrar en tantos detalles con el socialismo que se realizó en esos países, en Somalia, en Etiopía, ahora bien, Angola. Han pasado 100 años de una ilusión por un mundo mejor. Por supuesto que la idea del socialismo, en ese momento, las ideas eran llegar hacia el comunismo, hacia la superación de las clases sociales. Y cuando comenzó, era la toma del poder político por parte del proletariado, buscando la dictadura del proletariado para contrarrestar lo que fue la dictadura de la burguesía en los siglos anteriores. Bueno, esto es historia y no voy a entrar a comentar en detalles esto porque ya es muy
está muy bien descrito por innumerables académicos. Pero sí es la pérdida de una ilusión por un mundo mejor. Fue un sistema que duró unos escasos 70 años. En China duró menos, unos 25 años, hasta que murió Mao Zedong. Y la Revolución Rusa, en cierta forma, fue traicionada, y también se traicionaron a sí mismos, permitiendo una contrarrevolución burguesa allá por el año 1991, pero ya había empezado antes con la idea de Gorbachev y sus adláteres, con la idea de la perestroika y el glasnost. Bien, eso, la idea era modificar el sistema socialista y ayornarlo a las nuevas circunstancias. Y yo diría que evidentemente no puede ser el 100% público ni el 100% privado. Ya vemos en el mundo que aún en el sistema capitalista no es todo el 100% privado. Los ejércitos, la policía son públicos. En gran cantidad de países la educación es pública, en la mayoría son mixtas, pública y privada. O sea, que tendremos que convivir con la idea de que todo no lo puede hacer el colectivo, y todo tampoco pueden hacerlo los privados. Ahora, hay cosas que son indeclinables. Todavía vivimos en las naciones-estados, y por muchas décadas más, y si no siglos, esto no se va a revertir de un día para otro. Bien, quedó demostrado que la Revolución de Octubre seguía los principios de Marx y de Engels, y Lenin fue adaptándolos a las circunstancias. Después todos conocemos la evolución de la Unión Soviética y el periodo del estalinismo, y la lucha, las dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, que fueron las contradicciones, la Primera y la Segunda Guerra Mundial pusieron de relieve las grandes y graves contradicciones del capitalismo. En esa época, la primera, ya con la disolución de los imperios, de parte de algunos imperios, el austrohúngaro entre ellos. También podemos analizar brevemente que hubo otros intentos. El intento en Alemania en los años 18, posterior a la Primera Guerra Mundial, intentado por Karl Liebknecht y Rosa de Luxemburgo, que no fue exitoso, y que ahí era en Alemania donde Marx tenía pensado que el socialismo o el comunismo, en las ideas de Marx, podía comenzar en Alemania y no en Rusia como comenzó. Eso probablemente lo fallido en Alemania impidió de que la revolución se expandiera, que era la idea de hacer una revolución planetaria, o sea, cambiar el sistema imperante.
Bueno, 100 años pasaron y 25, del año 91 a la fecha ya han pasado más de 26, 27 años, donde ya el socialismo real ha desaparecido. El socialismo desapareció de Eurasia. Estoy hablando de Eurasia porque incluyendo a China. Ya en China desapareció a partir prácticamente de la muerte de Mao Zedong, cuando Deng Xiaoping tomó el poder y comenzaron a hacer un estado, dos sistemas, incluso con Hong Kong y etcétera. Y finalmente ya al 100% al sistema capitalista, que si lo vemos de la perspectiva del capitalismo es un éxito rotundo, porque también no podemos negar que las personas se mueven con mucho más interés cuando tienen el interés del beneficio propio. Está claramente demostrado. Ahora, el egoísmo, las pulsiones egoístas y aquello que sería lo colectivo, el nosotros, el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung. En fin, es una cosa que ya la traigo en este momento, pero porque él hablaba de los arquetipos y no quisiera entrar en el plano psicológico, pero sí hay evidentemente que hay algo colectivo. Tenemos un inconsciente colectivo, como tenemos un subconsciente colectivo, como tenemos un subconsciente individual. Y tenemos acá la lucha entre esas dos tensiones, o pulsiones, si quisiéramos decirlo de esa forma. Porque también tenemos esas pulsiones descritas por Freud, el Eros y el Tánatos, que evidentemente son individuales y colectivas. Si no, ¿cómo explicar las dos guerras mundiales y después todas las guerras que han sucedido con posterioridad, donde la destrucción de seres humanos es algo absolutamente monstruoso? Entonces, han pasado 100 años de la revolución y denostada obviamente por todos los capitalistas, que son los que, al decir de Gramsci, lo que marcan la hegemonía cultural. También podríamos hablar de Althusser, pero este periodo en la historia donde las cosas podrían haber sido distintas y mitigar todas esas pulsiones que los humanos tenemos a través de lo colectivo, y ir estructurando un nuevo estilo y filosofía de vida, que obviamente es la antípoda del estilo o la filosofía que el sistema capitalista pregona: el individualismo, el egoísmo, la ganancia y la explotación. Por supuesto que nunca hablan de la explotación, y siempre el discurso son los mitos de la democracia, los mitos de la libertad. Son el discurso predominante, especialmente por el país hegemónico, que es Estados Unidos, y que durante todo el tiempo de la así llamada Guerra Fría
luchó y con esos mitos con éxito. Y han pasado 100 años, ya la historia es bien conocida, por lo menos por las personas de mi edad y algunos y más jóvenes también, pero no por así los llamados los millennials, los que nacieron en este siglo, que tienen antecedentes, pero antecedentes que por ahí lo vieron en la historia, en la secundaria. Algunos ni recuerdan lo que fue la Unión Soviética. Entonces, esas posibilidades que se abrieron en el siglo XX, que se abrieron y cerraron en el siglo XX corto, es decir, de Haussmann, se abrieron y cerraron en el mismo ciclo, y se impuso a nivel planetario el sistema que estamos viviendo. El sistema que produce muchos bienes y servicios y con cierta eficiencia, y el sistema que se basa en el consumo permanente e incrementado, y en productos y servicios con mucho valor agregado. Ahora, este sistema por supuesto que no es democrático, porque los que dirigen la economía mundial son personas, billonarios en el sentido como emplean la palabra los anglosajones, 2.000, 3.000 personas, 1.000, que son los que detentan el mayor poder económico y quienes toman las decisiones en su propio beneficio. No son las decisiones para el beneficio colectivo. Y el spillover, que tanto se habla, es el derrame, no llega, queda ahí en los estratos más altos. Ahora, no podemos negar que los bienes y servicios que produce el sistema son cuantiosos, y los niveles de vida muy altos, especialmente en los países hegemónicos, Estados Unidos, pero digamos el eje anglosajón, que empezando con el ex imperio británico y sus colonias anglosajonas, no hablo que serían ex colonia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. No menciono a Sudáfrica porque fue colonia, ni a la India porque eran distintos, ¿no? Eran distintos. Y después los otros lugares donde se había establecido el imperio. Pero bien, produce beneficios muy grandes, y lo mismo que en los países europeos. Probablemente donde se gestó la socialdemocracia, y especialmente en los países nórdicos, si bien es el sistema capitalista, es una mezcla entre el capitalismo y el socialismo dentro del sistema capitalista, pero muy mitigado. Probablemente sean los pocos países exitosos en el sentido para el conjunto de su población. En los países, en el país hegemónico y sus atláteres, el éxito sí llega, pero hasta un 50% de la población. En los otros países
podemos hablar de el famoso 20 y 80%. El 20% siempre que el 20% que están beneficiados y el 80% que viven como pueden. Este siglo, ya totalmente controlado por el sistema y que necesita expandirse en forma permanente, ha visto la gran transformación de China en el capitalismo chino, porque el capitalismo en los arranques, cuando se comienza, después de la acumulación primaria, cuando tiene la tecnología o tiene los recursos humanos, más llamados capital humano, son recursos tal vez, y la tierra, la naturaleza donde se basa. En los dos ex países comunistas, tanto Rusia como China, Rusia tiene las riquezas naturales, como el gas, el petróleo y infinidad de otros riquezas naturales. China tiene en menor cuantía, pero tiene una población muy grande, y entonces en la explotación de esos recursos humanos encontraron que podían transformarse en un país exportador de bienes. Esta es la primera fase. Después se entra en la etapa de los servicios. Desde la perspectiva capitalista, la transformación de China es algo asombroso. Y la expansión de China para seguir proveyendo a Europa y a Estados Unidos, con gran cantidad de empresas norteamericanas y europeas que producen en China, por el momento, pero es así. A veces se llevan la ganancia, la repatrian a sus propios países, pero el trabajo queda en China, y si lo admiten es porque sin duda alguna les conviene. Pensemos que China y los chinos es una civilización antiquísima, y no se basan en el corto plazo. Hacen todo se toman sus tiempos para hacer las transformaciones. Yo he hablado del socialismo, que ya prácticamente, hasta que el sistema actual haga crisis, seguramente el talón de Aquiles es los recursos naturales y el ecosistema, que la alteración de la ecología, que es la contradicción que tiene el capitalismo, porque el capitalismo tiene que explotar los recursos naturales, los recursos acumulados, los técnicos y los recursos humanos. Y si no se basan en esa explotación, pero en algún momento encontrará sus límites, y si se produce el colapso, como todas las civilizaciones siempre colapsaron, a menos que puedan ajustarse, pero si se produce
la explotación desmedida de todos estos recursos, en algún momento las crisis pueden estallar. Por el momento no estallan. Y si eso fuera así en este siglo, tal vez, en algún momento tendrá que haber alguna bifurcación. Todo esto siempre pensando en el largo plazo. Si es que llegamos al largo plazo, que espero que así sea, pero vivimos pendientes de las bombas que como especie hemos producido, que por supuesto están en pocos países, que es las armas nucleares, que por milagro nunca las usó Estados Unidos e intenta usarlas, por lo menos lo dice en forma indirecta el presidente actual de Estados Unidos, el señor Trump, contra Corea del Norte. Bueno, yo he hecho algunas charlas sobre el conflicto de Corea y no las voy a repetir en este momento. Pero la tensión es muy alta. Mi impresión es que no se va a llegar a eso. Mi impresión es que es muy difícil que se llegue a eso. Pero estamos hablando de personas inestables, tanto el presidente Kim Jong-un o Trump. Aunque no es tan fácil, probablemente sea más fácil para el líder coreano que para el norteamericano. No es tan fácil apretar un botón simbólico porque no existe ese así llamado botón del lanzamiento de las fuerzas de destrucción. Bueno, yo he basado estos 2 años en estos 50 videos que he hecho gran parte en inglés y en castellano, y giraron siempre sobre el tema que nos concierne a todos, que es qué mundo vamos a vivir. El mundo que vivimos ya lo sabemos. La incertidumbre siempre es el mundo que vendrá. Y si el mundo que vendrá está basado en el mundo que tenemos hoy, va a ser un mundo muy difícil. Todo esto en términos abstractos. Cuando hablamos del mundo, hablamos de las personas. Y somos 7.400 millones y está proyectado a 9.000, 10.000. Y bueno, la vida en las naciones, en la Tierra, en el planeta, lo único que tenemos, en última instancia, será lo que las personas hagan. Porque si bien no se realizó el socialismo como tantos deseábamos, y se realizó el capitalismo, el socialismo, se trató como de hacer lo que los estadounidenses llaman la ingeniería social. Por otra parte, el capitalismo y lo privado, que ya viene de la época de las ciudades de Ur en la Mesopotamia, cuando comenzó la revolución agrícola. O sea, se generó a través de cientos de años con la idea de la propiedad privada y el dominio de una minoría a la mayoría. Y eso todavía no se ha podido superar. Si bien se habla de la democracia, de la libertad, pero son mitos, son narraciones en las cuales en el mundo actual se usan los medios de comunicación masiva y los medios de persuasión masiva a través de lo que en el último siglo, en el siglo XX y XXI, y comenzando en el XIX, pero ya en menor intensidad,
es la aparición de los partidos políticos. Y en la actualidad, como todo ha ido transformándose, tanto los partidos políticos como la economía, como los sistemas de propiedad, los sistemas financieros, es en una evolución constante. Pero se basa en el manejo indirecto a través de las emociones, la psicología, de la comunicación de masas, para que la gente vote a un determinado partido, a un determinado político o grupos de poder, con lo cual la idea de democracia la democracia es el gobierno del demos, del pueblo, y no es tan así, es el gobierno de una minoría. Y también quedó demostrado de que todo esto se fue construyendo sin un plan, sin un mapa de ruta, como le gusta decir a ciertos políticos en la actualidad. Se fue generando en forma espontánea, es complejo y emergente. Y el cambio tendrá que venir también generándose, si bien no yo dije espontáneo, en realidad no es tan así, es la acción de las personas y de los grupos. La acción de las personas y de los grupos, o de los pequeños grupos que manejan a los grandes grupos, son los que consiguen, pero es siempre la acción de la polis, la acción política. Y los grandes, si bien se consiguieron avances aún dentro del capitalismo, en el siglo XX y en el siglo XIX, fueron todos movimientos sociales. Los movimientos civiles en Estados Unidos me viene a la memoria, los movimientos laborales y los movimientos dentro del capitalismo en Europa, previo a la Unión Soviética, y aún en el tiempo de la Unión Soviética, los movimientos políticos de izquierda básicamente eran los que consiguieron los beneficios sociales para los trabajadores, para la masa asalariada, dentro del sistema capitalista. ¿Qué es lo que también quería decir? Es que yo he escuchado durante años a notables catedráticos, y por supuesto no dejo de mencionar no dejo ni debo de dejar de mencionar a Noam Chomsky, con su singular brillantez. Por supuesto que hay otros, pero lo quiero mencionar a él y otras personas también, como en Estados Unidos, como Chris Hedges, que he seguido también con muchísimo interés a los filósofos contemporáneos como Galimberti en Italia, como y he seguido también a los filósofos franceses, Derrida y tantos otros. Pero, en fin, los que consiguen cosas son los políticos. Y los políticos, el arte de la política, si bien es arte, en gran cantidad de políticos, aquellos que se destacan, es innato. Tienen esa capacidad de poder mover a la gente, y muchos carismáticos. Los políticos que han logrado mover a las grandes masas siempre han sido carismáticos. Empecemos por Lenin, por Stalin, por Mao Zedong, por Charles de Gaulle,
Winston Churchill, Roosevelt, que de los políticos del siglo XX, y Khomeini, un líder religioso que transformaron a Irán de una monarquía a un país controlado por los religiosos, una teocracia. También este formato probablemente sea la última charla que hago dentro de este formato. Probablemente trataré de modificar y hacer comentarios puntuales, porque a partir de estos 50 videos que he realizado he expresado mis opiniones y cómo yo veo desde esta perspectiva geopolítica, analítica y política, cómo veo el mundo en que vivimos. Dentro de los videos que he subido, algunos fueron descriptivos de las sociedades, de la clase media, tal cual yo lo interpreto como sostén fundamental del sistema. Y yo, si soy ciudadano argentino, no podía dejar de hablar de la inflación en la Argentina, a la cual le dediqué un par de charlas, y la guerra que sostuvo la República Argentina contra el Reino Unido por el poder, la tenencia o la recuperación, como uno lo quiera ver, de las Islas Malvinas, al que también le dediqué un par de charlas. Y el resto fueron de índole geopolítica y geoestratégica. Creo que no tengo mucho más que agregar sobre el tema, y agradezco a aquellas personas que tomaron su tiempo para escucharme, para ver los videos que he subido. Con esto me despido, con buenas noches y muchas gracias.